¿Ya? Ok, pues hoy vamos a hablar acerca de la ingratitud. Ya vimos la ansiedad, la frustración, un poquito de la depresión, un poquito de falta de contentamiento. Vimos un capítulo muy clave para el resto del libro, que es la impiedad. ¿Sí se acuerdan? Si no, aquí la muchacha nos puede dar un resumen. Pero ese yo creo que es un capítulo, como lo decía el mismo libro, muy clave para poder entender y ir como hilando los demás pecados, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de la ingratitud, el capítulo 10, y la Biblia nos habla pues mucho acerca de personas que fueron agradecidas y personas que fueron desagradecidas o ingratas, ¿no? Y vamos a ver también un poquito, me gustaría que fuéramos ahí a Daniel 5, el versículo 18 al 21, quien lo tenga, si lo puede leer, por favor. Daniel 5, versículos del 18 al 21. La que lo llegue a encontrar primero que yo, lo puede leer. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, su padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Él al que le place. Vemos aquí en Daniel que Nabucodonosor no era precisamente una persona del pueblo de Dios, ¿verdad? No gozaba del beneficio, digamos, de ser parte de la nación que Dios escogió. Era un rey pagano, 100%, ¿no? Pero me gustó este ejemplo porque la prosperidad en la vida, si lo llevamos a un término general, viene por la mano de Dios única y exclusivamente. Y ahí le dice que el Altísimo, oh Rey, le dio a Nabucodonosor, tu padre, la grandeza, la gloria, la majestad, la riqueza, o sea, le dio todo a ese rey, ¿no? Dios, ¿por qué? Porque Nabucodonosor tenía una peculiaridad, reconocía el poder de Dios en la vida de Daniel y de sus amigos. Él empezó a conocer a Dios de una manera personal y Dios fue quien lo prosperó. Entonces, ¿esto qué me lleva a pensar? Sea hijo de Dios o no, el hecho de que haya personas en este mundo que reconozcan el poder de Dios les ayuda para ser personas prósperas. ¿Sí? Lo vemos porque pues, Nabucodonosor no era nadie en sí, o sea, era un rey totalmente alejado de su nación, de la nación que Dios había escogido, no tenía los mandamientos de Dios, no conocía mucho a Dios, pero él empezó a buscar a Dios, a conocer a Dios y fue prosperado. Y Nabucodonosor fue un hombre agradecido hasta que su corazón, dice, más cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, se enorgulleció y dejó de ser un hombre agradecido. Y ahí fue que él perdió todo. ¿No? Y si nosotros nos remontamos hablando de la ingratitud, podemos irnos hasta el principio con Adán y Eva, ¿no?
¿Por qué pecaron? Yo creo que tiene mucho que ver con la ingratitud. Ellos empezaron a observar, sobre todo Eva, la Biblia lo dice claramente que Eva, o sea, empezó a dejar de ver todo aquello de lo cual podía comer y solamente se clavó, se fijó en lo que ella no podía tomar. Y eso nos hace tener un corazón ingrato. Cuando estoy obsesionada con aquello que, es que Dios, ¿por qué no me das esto? ¿No? ¿Por qué no puedo ser mamá? No, hay muchas mujeres que dejan de ver las bendiciones de Dios porque Dios no les permite en el tiempo que ellas están anhelando ser mamás. O Dios, porque vamos a cosas más seculares, más mundanas. Dios, quiero una casa. Quiero tener una casa propia, y vivimos obsesionadas y dejamos de ver que Dios es fiel porque cada mes yo tengo para pagar la casa donde vivo, los servicios que yo consumo, y dejo de ver la gracia de Dios en mi vida porque me obsesiono por tener una cosa. Y eso le pasó a Eva, fue una mujer ingrata porque dejó de ver todo el huerto que Dios les había diseñado. Era un lugar especial. Él no sé si claramente dice la palabra de Dios que Él lo quitó, ¿sí? Sí. ¿Lo sí. quitó o lo quitó? Lo quitó. No, creo que no sé, no lo recuerdo, pero digamos que no está hoy en día. Era lo que te iba a decir, hoy no está porque ahí es donde vamos a permanecer después del rapto, después cuando estemos con Él, No. en el paraíso. Eso es la Pero y el año es para otro tipo de gente, o sea, no es para el arrebatamiento solo para la iglesia. O sea, vamos hacia a las nubes. nubes, hacia Ajá. el cielo. Ajá. Nosotros vamos a pero estar no en es el ese- cielo. No. O sea, tú hablas de ese tiempo que dice, creo que Isaías, donde va a estar sentado el león con el lobo y van a convivir, Sí. que el niño va a agarrar la serpiente. Sí. Eso es dentro del tiempo que la Biblia habla como el milenio, que es donde Jesús, Dios mismo, va a reinar aquí en la tierra y donde va a quitar el pecado, la Sí. maldad que hay, y va a poder cohabitar la creación como Él la diseñó en el principio. Pero específicamente ese huerto, el Edén, yo no sé si Dios lo cubrió, lo guardó, lo quitó, pero definitivamente jamás se volvió a tener acceso a él. Pero geográficamente sí existe ahorita, ¿no? No lo Dicen que sé. está entre, O sea, como que se puede destacar el lugar, o sea, o se menciona por los ríos que mencionan. Como la zona, ¿no? Ajá, se puede identificar la zona, más no el lugar preciso. O sea, ¿cómo te diré? Ajá, no como lo describe la Biblia, ya no está en la misma, o es el lugar, pero no las condiciones, ¿me entiendes? Sí, sí, exacto, no las sí, condiciones. las Podemos condiciones, ¿no? identificar bíblicamente por La zona. la zona. Geográficamente. Pero no es geográficamente lo mismo que era así. No, sí. Sí, no, a eso voy. No nos vamos a centrar tanto en el huerto, sino en la actitud del corazón, tanto de Adán como de Eva, porque al final ambos pecaron y dejaron de mirar todo lo que Dios les había dado por mirar solamente aquello que se les había prohibido, que era comer del huerto, del árbol de la vida y del mal. Sí, y eso les llevó a tener pues consecuencias en su vida. Hubo pecado, tuvieron que salir del huerto donde Dios les había provisto de todo. Ella Fueron de muerte a vida. Sí, o sea, de muchas vida cosas a muerte. cambiaron a partir de ese momento. ¿Por qué? Por la ingratitud que nació en el corazón de una mujer, que empezó a cuestionar la autoridad de Dios y se rebeló contra ella, y a raíz de esto vino la caída del hombre y el pecado entró en el mundo. ¿Sí? Vamos a ir ahí juntas a Romanos. Es uno de los pasajes que toca aquí en el libro, que siempre me ha gustado ese capítulo de Romanos 1, y lo usamos muchas veces estos versículos para hablar acerca de las personas inconversas, ¿no? Pero desgraciadamente muchas de estas características las podemos llegar a tener nosotros, y les voy a leer a partir del Romanos 1 a partir del 18. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Se acuerdan qué fue el primer pecado que empezamos a ver? La impiedad. ¿Y qué es la impiedad? ¿Se acuerdan qué era impiedad? Pues no tenemos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios en lo absoluto. Empezamos a dejar a Dios de lado, no tomarlo en cuenta en nuestra vida, en nuestras decisiones. Entonces, Dios desde el principio dice que desde el cielo se revela contra este primer pecado, la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie. Tú dices, ¿cómo va a llegar, no sé, aquella tribu que está ya metida en lo más profundo de la selva a conocer de Dios? Bueno, a través de la creación. A través de la misma creación, Dios se ha revelado al hombre de todas sus características, todos sus atributos. Dice, su eterno poder y su deidad son claramente visibles a través de su creación. Por lo tanto, el día que Dios los llame a juicio, ningún hombre va a poder tener excusa de decir, ay no, es que a mí nadie me predicó. No, todos y cada uno vamos a tener la oportunidad de haberle conocido. ¿Por qué? Porque la misma creación se revela a nosotros de cómo Él es. Dice, pues habiendo, y en este versículo nos vamos a enfocar un poquito, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, fueron impíos, dice, ni le dieron gracias, que es el tema que hoy estamos tratando. Como una cosa lleva a la otra. El hecho de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas nos lleva a tener un corazón desagradecido. ¿No? Dice, sino que se envanecieron y en sus razonamientos y su necio corazón, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No? Pero me llama mucho la atención el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy en día las personas, muchas de las personas más capaces intelectualmente, más sabias, por decirlas de alguna manera, son personas muy ingratas. Son personas que no creen en la existencia siquiera de Dios, de un ser superior. Hace un tiempo, hablando con un muchacho que conocí hace años, yo le preguntaba si él creía en la Biblia. Y su respuesta fue, sí creo en Dios. No me contestó acerca de la Biblia, y su respuesta fue que él sí creía en Dios, dice, pero no de la manera en la que ustedes me lo enseñaron. Sí creo que hay un Dios que pues es un ser supremo, pero no como ustedes me lo enseñaron. Ay, no saben, ese día yo mejor me metí a mi casa porque sentía mi corazón tan roto, porque pues por años hemos tratado junto con Coleman de llevarlos hacia la palabra, de que realmente conozcan a Dios, pero profesando ser sabios, un hombre ya, ahora un hombre ya profesionista, ¿no? Y todo. Pero él era creyente. Él era creyente, fue uno de nuestros líderes en la iglesia y ahora dice que no conoce a Dios, al menos no lo cree de la manera en lo que la Biblia lo habla, ¿no? Y es así, el hecho de no tener en cuenta a Dios, de ser impías, nos lleva a ser personas ingratas también. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra relación personal con Dios cada día, porque si nosotras no tenemos un tiempo con Dios personal en el que yo me siento y abro la palabra y busco que Dios a mí me enseñe quién es Él y yo oro a Él agradeciéndole, para empezar, o sea,
El agradecer a Dios no se limita a agradecerle a Dios por los alimentos 3 veces al día, ¿no? O solamente decirle a Dios cuando abrí el ojo, ay Señor, gracias, ya es un nuevo día, gracias porque desperté. No, o sea, ser agradecidas a Dios por cada detalle, cada cosa que Él nos da, tanto buena como mala. Y esas cosas nacen de un corazón que tiene la necesidad de buscarle cada día. ¿No? Veíamos en el estudio de la impiedad que es una parte sumamente importante, tener una comunión diaria con Dios para no ser mujeres impías. ¿No? Sigamos. Vamos a ver ahí el pasaje que nos dice en el capítulo de Lucas 17. ¿Cómo nos pone este ejemplo, ¿no? Ahí en el libro de estos leprosos. La lepra, pues una enfermedad bastante difícil en esa época. Dije, ay, voy a estudiar un poquito acerca de la lepra hoy en día, pero la verdad es que yo no sé. Pero yo creo que hoy en día todavía es una enfermedad bastante crítica, bastante triste, porque tiene que ser una enfermedad que te aísla por el contagio. ¿Sí? ¿Es así, Alison? Sí. El contacto frecuente es lo que favorece el contagio. La propagación. Sí, o sea, la convivencia continua. Entonces ya no se aíslan, pero sí se sabe que es o sea, los familiares, todos los que conviven con ellos pueden adquirir la lepra. Y hay diferentes tipos de lepra. Sí, no está tan terrible que describen, pero sí hay una lepra y actualmente pues ya hay tratamiento. Okay. Ya no digamos que puede ser una enfermedad que poco a poco se ha ido erradicando de alguna manera. No se ha erradicado. ¿No? Pero sí ha disminuido su... Y ya no es tan inminente el problema, o sea, puede pasar sobre cables caídos. Sí, ya son no. manchas o pérdidas de sensibilidad o algo así que percibe la persona, pero los demás, pues no es como la describe la Biblia. Tan terrible, ¿no? Sí. Bueno, pero en estos 10 hombres que Lucas describe, sí vivían esa lepra terrible, ¿no? Donde perdían partes de carne, de piel, en su cuerpo, sí era bastante terrible. Dice que en Levíticos nos enseña que ellos tenían que ir proclamando en las calles inmundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegaban a encontrarse con alguien, pues se creía en el contagio tan espontáneo y rápido como el hecho de encontrarse. Entonces, qué triste, ¿no? Ir por la vida como con una campanita tocando y diciendo inmundo. ¿Cómo se sentirían esas personas? Horrible, ¿No? Como un desecho, como sin valor. Bueno, estos 10 hombres, porque pues entre ellos ya enfermos, pues se podían juntar, ¿no? Gracias a Dios, porque si no, imagínate, uno solitito se muere de la angustia. Pero iban ahí estos 10 hombres, ¿no? De camino, y se encuentran con Jesús. Y les dice en el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso me llamó la atención. Ellos no pidieron a Jesús que los sanara. ¿Qué estás leyendo? Lucas 17, versículo 13. Ellos no pidieron la sanidad de su cuerpo, sino que Jesús mostrara compasión. En algunas traducciones dice misericordia, como la Reina Valera. Y me llamó la atención unos comentarios que leí. Es que no se acercaron, ellos sabían su condición. No, ellos no podían acercarse hasta donde estaba Jesús. Tuvieron que alzar su voz para poder comunicarse con Él. Lo reconocían, que Él tenía el poder para sanarlos, pero sin embargo no lo pidieron. ¿No? Ellos pidieron que Jesús mostrara compasión y sabían de su gran poder. En el versículo 14
Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que, bueno, nada más hasta ahí. Pero es así como que ellos piden compasión y Jesús los manda con el sacerdote, ¿no? Que era el único que los podía declarar sanos. Jesús no los podía sanar, pero quien tenía el poder de que ellos se reintegraran a la sociedad, a sus familias y todo, era el sacerdote. Entonces, a veces nosotros no entendemos las formas, pedimos una cosa, pero Dios obra de una forma que a veces no podemos entender, ¿no? Le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Y Jesús, Dios, siempre va a hacer las cosas de una manera diferente a la que yo estoy pensando. A veces oramos por una cosa. Hace muchos años escuché a mi pastor de una mujer que oraba y le pedía al Señor que le diera un auto rojo. No sé si ustedes lo escucharon. ¿Sí te acuerdas? Oraba y el Señor le decía, la mujer le decía al Señor, Señor, por favor, yo te pido un auto rojo. No llegaban y le daban un auto blanco, no sé. O sea, la narrativa no me la acuerdo bien, ¿no? La cosa es que tuvo varias oportunidades de comprar un auto, pero no era rojo. Pero ella quería un auto rojo, ¿no? Y a veces Dios tiene su forma, tiene su método. Y el método que Jesús aquí les mostró, yo creo que no era lo que ellos esperaban. Querían clamar a Jesús y que Jesús los sanara inmediatamente. Pero sin embargo les dice, ve y muéstrate. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía todo lo necesario para que ellos pudieran realmente incorporarse y ser sanos y todo ante su sociedad. Porque ellos sabían, ¿no?, de que Dios les podía sanar, pero solamente dijo de misericordia de nosotros, aun cuando iba con los, ¿cómo se llama?, con los sacerdotes, que el camino pues ya fueron ellos sanos. Y nunca creo ellos se imaginaron de tal cosa, ¿no? Pero es como estás diciendo, ¿no?, para que ellos se pudieran integrar en la sociedad o con los demás, pienso, ¿no? Porque de otra manera era tener fe. estaban Si yo te veo aislados. enferma a ti y te digo, bueno, vete al doctor de X que queda por aquí en la callecita tal y cual, y allá te van a sanar y te van a decir que ya estás sano, y tú me vas a mirar y me vas a decir, ajá. Pero si vas es porque quieres confiar de que sí te estoy diciendo. Y ellos tenían que ir caminando, dicen que fueron sanados mientras iban caminando. O sea, cuando Jesús se los dijo, no fueron sanos luego, sino en el proceso. Y eso era El camino. ejercer fe. Eso era creer en la palabra de Jesús. ¿Ustedes creen que los 10 realmente caminaron hacia el templo? No, pues dice que no, Yo que creo que solamente sí. llegó uno. Yo creo que sí, porque los 10 fueron, Dice pero la Biblia. uno ni llegó. El que volvió no llegó, sino que regresó a pedir, a dar gracias. Los otros llegaron porque estaban sanos. O sea, se sanaron los 10 estaban sanos, en el camino se sanaron. Y si no iban con el sacerdote, obviamente no podían ser Integrados. Y la palabra de Dios lo dice, y fueron limpiados. Y mientras iban, fueron limpiados, ¿no? Pero hubo uno y era extranjero. Era una mezcla entre judío y gentil, un samaritano. Vino y fue el único que volvió a darle las gracias a Jesús. Y fíjense de qué manera. Dice que mientras iban, dice, eso requiere una obediencia, ¿no? Eso requiere fe. Si hacemos lo que Él nos manda, Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por sí mismos. ¿No? Dios necesita que demos pasos en obediencia, que demos pasos en fe. A veces Él nos pide, pienso en un Moisés, ¿no?, que le dijo, mete tus pies al agua y camina. El mar no se abrió hasta que los pies de Moisés no se mojaron. Y tú dices, ay no, Señor, pero ¿cómo me voy a ir si no veo claro? No, o sea, ¿cómo voy a tomar esa decisión? ¿Cómo te voy a obedecer si no sé, ¿no?
pienso yo en situaciones que he vivido y digo, ¿cómo te voy a obedecer si yo no veo cambios? ¿No? Tú me estás pidiendo que yo sea este tipo de mujer y que te obedezca en esta área de mi vida, pero yo no veo cambios. Y Él me dice, camina. Es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. Tenemos que empezar a caminar si queremos ver a Dios obrar. Porque solo Él va a poder hacer por mí lo que yo ya no puedo hacer en mis fuerzas. Pero solo uno tuvo la idea de volver y con ¿qué actitud? Una actitud humilde, porque dice que Él vino y se postró, dándole gloria, y no lo hizo quedito, no le dijo Jesús, muchas gracias aquí bajito, no, Él otra vez proclamó su agradecimiento a Jesús por haber sido sano, lo hizo, dice que dice a gran voz en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿No? A veces Dios nos hace cosas, hace actos a nuestro favor. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿No? Nos quedamos calladas, ¿no? O somos, a mí la verdad, les he de confesar, no soy una persona muy participativa en la reunión de oración. Me cuesta mucho a veces agradecer o pedir un motivo de oración. No es ahí donde me ven aquí muy hablantina, pero no sé, esa parte sinceramente me cuesta, ¿no? Pero tengo que aprender a abrir más mi boca y agradecerle a Dios públicamente por los favores que yo recibo de Él, ¿no? Por simplemente el hecho de tener una semana más, por el hecho de que mis hijos están bien, de que mi esposo está bien, ¿no? De que Él provee cada cosa dentro de mi hogar. Es su gracia, no es que yo me lo merezca, es solo su gracia en mi vida, ¿no? Entonces yo la verdad tengo que aprender a ser más como este samaritano que regresó diciendo a gran voz, él quería que todos supieran que Jesús lo sanó, ¿no? Y él tuvo fe y fue sanado, y no solo sanado, fíjense cómo termina en el versículo 19, y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él obtuvo su salvación y yo creo que un día lo vamos a ver en el cielo a este samaritano. Puede ser interesante porque también es probable que no veamos a los 9, porque es muy probable que los 9 solo hayan sido sanados físicamente, no espiritualmente. Más de este se dice que ambas cosas, ¿no? Y es claro, el Señor en este pasaje que le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Y interesante que muchas veces la gente se acerca a Dios por lo que Dios puede llegar a hacer en un ámbito material, más no espiritual, ¿no? Y podemos ver cuando era, por ejemplo, cuando el Señor multiplicaba el pan y los peces, muchísima gente venía a Él, pero realmente venían por el milagro de vamos a llenar la barriga, ¿no? O sea, y gratis, y vamos a escuchar, y sí va a estar a gusto todo el asunto, pero no venían con un corazón dispuesto realmente a buscar un Salvador, ¿no? No veían más allá que sus cosas físicas. Entonces, es interesante con este hombre que sí, yo creo que sí lo vamos a ver adelante. En el cielo, ¿no? Sí. Hay muchas personas que han sido sanadas, o sea, es evidente que Dios quien salva, porque el hombre ya no podía hacer nada. Y en vez de reconocer y dar gracias, se van a ir que dice que no, ¿sí? Porque ahí se muere. Entonces, pues es nuestra salvación y también nuestra vida física, porque pues Dios, si ha tenido oportunidad, pues no la aprovechaste. No le dimos las gracias. Sí, no. Y lejos de eso se van a
es que no he disfrutado la vida, es que no conozco esto, o el alcohol, y lo que Dios hizo, lo ignoran como si se lo mereciera, como si no lo mereciera. Así es, ¿no? ¿Se dan cuenta que la gratitud está muy relacionada con la fe? ¿No? La fe que tenía este samaritano era muy diferente a la de los otros 9. Todos obedecieron, fueron de camino a buscar al sacerdote. Pero la fe de este samaritano lo hizo volver, por lo cual Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Estaba pensando en Pablo, ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo nos viene narrando, o sea, lo que él está padeciendo en prisión, y en el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, o sea, lo que él estaba sufriendo. Dice: pero no me avergüenzo, porque dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no se afrentaba aún. Él podía comprender por qué estaba en prisión, tal vez sí, porque pues era advertido de que pues no siguiera predicando en el nombre de Jesús, y él aún así seguía, continuaba, y él entendía claramente que por su fe él estaba en esa prisión. Y él estaba dispuesto a morir, y él dice: yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Dice: porque yo sé a quién he creído, ¿no? Y que es poderoso para guardarlo, para que a pesar de que le costara esa prisión su vida, que le costó, él sabía que en el momento en el que él cerrara sus ojos aquí, los iba a vivir en la presencia del Señor. Esa era su confianza, ¿no? Y nuestra fe está totalmente, el tener en claro, como Pablo, lo que él entendía, que toda su vida dependía y estaba en las manos del Señor. Eso lo hacía no avergonzarse y ser un hombre agradecido. Porque en Filipenses es conocida como la carta del gozo. Dice: y yo sé vivir con mucho, sé vivir con poquito. Dice: en todo he sido enseñado. Y le repite continuamente que se goce y habla de la paz de Dios, ¿no? Pero él sabía y podía vivir esta vida porque él sabía en quién creía. Él conocía a Jesús. No convivió, a diferencia de los 12 con Jesús. Él no convivió, pero él lo conocía. Él conocía su palabra, conocía en ese momento pues el Antiguo Testamento, ¿no? Y sabía quién era Dios y su gran poder. Entonces él no tenía temor ni tenía vergüenza. Había gratitud en él, y por lo cual para él el estar en prisión no era nada, ¿no? Y hay una advertencia que se nos deja ahí en Deuteronomio 8, de qué va a pasar si nosotras no somos agradecidas. Si bien es unos versículos escritos directamente para el pueblo de Israel, pero de lo cual también nosotras podemos aprender mucho. Allá donde están los. Quien lo tenga lo puede. Deuteronomio 8, ¿qué? 8, versículos del 11 al 14 y 17 y 18. 8, del 11 al 14. Ajá. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca
del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y el 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Como les decía, si bien este es un capítulo, son versículos escritos directamente como una instrucción para el pueblo de Israel, y les habla de cosas muy específicas que ellos vivieron, pero les dice: cuídate de no olvidar. Sí. Y tras ¿cómo se dice? Trastabillaron. No, vez tras vez Sí, se olvidaban. se olvidaron. Ellos vivieron olvidándose, pero, ¿saben? Ellos no son diferentes a nosotros. ¿No? O sea, a veces pasar por tiempos de necesidad nos hace estar más de rodillas, ¿verdad? Señor, ya va a llegar el fin de mes y no sé cómo voy a cubrir X compromiso que tú tengas, ¿no? Pero pasó el fin de mes y Dios te proveyó, y te olvidaste de decirle a Dios gracias, porque pues yo no veía ni por dónde iba a pagar esto, pero tú me lo proveíste. Sí, amén. ¿No? Tú me ayudaste a pagar. Dice: cuídate de no olvidar, porque un día vas a estar en unas buenas casas, vas a tener un buen auto, vas a tener todo tu sustento completo, comida que llevarte a tu boca. O sea, hasta ese punto de no olvidarte que si tienes un plato en tu mesa, es porque Él te lo dio. Es Él el autor de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Y dice: cuídate de no olvidarte, dice, y de cumplir mis mandamientos. Tenemos que ser obedientes a Dios. Vamos a ir un poquito más rápido porque todavía tenemos otros dos versículos muy importantes. Me gustó mucho la diferencia. Vamos a ir ahí a Efesios 5:20, de cómo Dios nos pide ser agradecidas de dos maneras. ¿Sí lo notaron ahí en el libro? Sí. Me gustó mucho esa diferencia. Efesios 5:20, y el primer pasaje donde encontramos esta enseñanza es este. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo nos exhorta a desarrollar un hábito de dar gracias continuamente por todas las bendiciones recibidas, y esta es una característica de una persona que vive llena del Espíritu Santo. Ser agradecidas por todo es una característica de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la primera, de que debe de ser un hábito. El ser agradecidas debe ser un hábito. Y en segundo lugar, ahí en Tesalonicenses, y avanzan un poquito, primera de Tesalonicenses 5:18, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato, ¿se dan cuenta? Sí. A diferencia de Efesios, en Efesios nos dice que debemos de tener el hábito de ser agradecidas. Ese hábito de por las mañanas despertar y decirle: Señor, gracias porque me das un nuevo día, ¿no? Me das una nueva oportunidad para honrar tu nombre. Gracias porque los alimentos, gracias porque tengo un plato de comida 3 veces al día, o sin merecerlo, porque pues no somos nada, ¿no? Todo lo que somos y tenemos es por lo que Él nos da. Ese es un hábito, pero aquí en Tesalonicenses nos da un mandato de ser agradecidos En todo. Dice: en todo. Habla de las circunstancias que vivimos, no solamente de ese hábito que debemos de tener, sino de que a
pesar de los malos momentos, nosotras podamos ser mujeres agradecidas. De decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea entonces el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud a la cual Pablo nos está animando en Tesalonicenses a tener. En todo. Ahora, híjole, hay momentos en los que es bien difícil decir, Dios, te doy gracias porque, no sé, porque mi hijo lo están operando, ¿no? A sus 6 meses de edad, yo te agradezco porque tú eres bueno. Es muy difícil decirlo. Yo recuerdo que ese día yo solamente le decía a mis papás, o sea, lo único que tengo seguro es el amor de Dios. ¿No? Ese día que mi hijo enfrentó esa cirugía, yo acababa de dar un estudio como 3 días antes acerca de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo decía, es real. Yo conozco el amor de Dios y sé que no tengo que temer. Si Dios me lo dio, Él tiene el poder para dejármelo o para quitármelo. Y hoy es un hombre de 19 años, ¿no? Y doy gracias a Dios, pero en estos momentos a veces es muy difícil ser agradecido a Dios. Pero lo podemos hacer porque lo conocemos a Él, ¿no? Y aquí hace unas preguntas, dice, en la página 95, en el último párrafo antes de los versículos, dice, en el pasaje de Tesalonicenses, sin embargo, Pablo nos instruye a dar gracias en toda circunstancia, aun por las cosas que no sentimos gratitud. Nos está pidiendo Pablo que demos gracias obligadamente y solo por la fuerza de voluntad cuando nos sentimos realmente decepcionados. O sea, ¿realmente Dios es que quiere que le dé gracias a regañadientes? No. Decir, ay, gracias, te doy gracias por... No, Él quiere que lo hagamos con voluntad propia. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? En los versículos de Romanos 8, 28 y 29 y 38 y 39 nos enseña Pablo cómo podemos hacer este cambio para realmente que nuestro corazón esté agradecido en esos momentos difíciles. Una terrible enfermedad, un diagnóstico que no es claro, una enfermedad en un hijo, una viudez prematura, no sé, aquellas cosas que salen de nuestras manos que no podemos comprender. Él tiene el poder para que nuestro corazón pueda ser agradecido. Vamos a leer ahí Romanos, quien lo tenga, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Después el 38. Pero primero vamos a ver el 28 y el 29. Qué difícil es llegarle a decir a una persona con un diagnóstico de un cáncer terminal, decirle que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O no nos vayamos tan lejos. Ve y dile a una mamá que se está enfrentando con una dependencia de sus hijos en drogas, un hijo descarriado, decirle todas las cosas ayudan a mí. Pero realmente esto no es como una ruleta de la suerte. Esto es algo certero, no es un juego de azar. En esto hay seguridad. La palabra de Dios lo afirma. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la dificultad, Dios puede formar en nosotras su carácter. El objetivo en el versículo 29 dice,
para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo. Hoy no lo puedo ver claramente, no puedo ver cómo esta situación me va a ayudar a bien, pero Él sí, Él ya vio el final. Amén. Y él me dice con toda seguridad que esta circunstancia me va a ayudar a bien. ¿Sí? Entonces esa es la seguridad que podemos tener, porque Él tiene un propósito: formarnos a imagen de Jesús. Pero ahí dice a los que aman a Dios. ¿Sí? O sea, no va a ser para todos. No, solamente para aquellos que le conocen, Exacto. que le amamos. Sí, porque pues muchos no son sus hijos. Muchos lo rechazan, muchos lo ignoran, muchos. Entonces, esta promesa es para los que creen, para los que le aman, para los que obedecen, Para los que lo buscan. Es ahí, muchas veces en esos momentos difíciles, es la oportunidad para hablarles de Cristo, para hablarles de ese amor perfecto que Él nos ofrece a través de Cristo. Porque sensibiliza los corazones, una circunstancia difícil sensibiliza el corazón de quien no le conoce. Entonces es ahí cuando yo le puedo ir a hablar de un Dios que es bueno, que tiene el poder de transformar lo malo en algo bueno. ¿Quieres leer los otros versículos, Cari? 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Algo nos puede separar del amor de Dios? Nada. Nada. Porque dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Amén. Pero la segunda seguridad que nos ofrece es que ese amor que Dios ofrece, nadie nos lo puede quitar. Ni la circunstancia más adversa de mi vida me puede separar del amor de Dios en mí. No. Estoy segura en Él. Juan dice que Dios nos tiene en su mano. Si ustedes leen Juan 10, habla del buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese es el pastor que me tiene guardada en el hueco de su mano. Y nada ni nadie me podrá separar de su amor. Entonces yo puedo estar segura, completamente segura, que a pesar de que yo viva la adversidad más grande del mundo, Él está conmigo. Y eso me puede llevar a tener un corazón agradecido. Que ese es el objetivo que estamos viendo hoy. Cómo ser mujeres agradecidas. Cómo combatir el pecado de la ingratitud, porque es un pecado. El hecho Romanos nos dice que no conocieron a Dios, y eso, si ustedes siguen leyendo ahí Romanos 1, dice que los llevó a meterse hombres con hombres, ¿no? A adorar a imágenes creadas. Entonces la idolatría, la homosexualidad y muchos otros pecados que hoy en día y desde antes hay en el mundo son a raíz de no conocer a Dios y de no darle las gracias. Entonces seamos conscientes de que la ingratitud me aleja de Dios. Vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios porque su perfecto amor nos guarda. ¿Para qué? Para que también podamos ser mujeres agradecidas. No olvidemos que es ese amor quien nos cuida, quien nos provee, quien nos guarda de todo mal, por lo cual podemos estar agradecidas. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Señor, en primer lugar, de ahí en tus manos veíamos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, Señor. Y te damos gracias porque un día tú nos amaste, por lo cual nosotras también podemos amarte. Porque tú un día nos salvaste, diste a Cristo a morir en esa cruz por nosotros, Señor, y eso
Padre, hace una diferencia tan grande en nuestra vida, Señor. Nos da un propósito, una meta, Señor, y una forma de mirar tan diferente a este mundo. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos lleve siempre a ser una mujer agradecida, que nos inquiete a cada día buscarte, Señor, de manera personal para poder conocerte y que eso nos lleve a ser agradecidas, Señor, también a ti. Gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me quieres apagar, Cari?